Sí, le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos una vez más. Hoy es el día que comenzamos esta reunión en esta casa y esperamos que sea el punto de partida de una gran bendición de Dios para lo que tiene por delante para nuestras vidas y para las vidas de otras muchas más personas. El estudio del tema que traemos hoy, como primer tema, quise traer el tema de la apostasía en la iglesia cristiana, ya que este fue el tema principal por el cual nosotros decidimos salir de la iglesia en la cual estábamos, porque entendemos que está debajo de una gran apostasía y que, según la palabra de Dios, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, aquellos que sientan de verdad pasión por Jesús, no debemos de participar con aquellos que corren en la apostasía. Si ellos deciden estar en apostasía, pues nosotros decidimos no estar bajo la apostasía y salimos fuera. Tenemos varios puntos en este estudio, en este mensaje que traigo hoy aquí. El primer punto que les traigo es precisamente qué es apostasía, porque cuando se trata de apostasía tenemos que tener en cuenta qué es la apostasía, de qué estamos hablando. Y la apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar es cuando una persona abandona su religión o sus ideas para seguir otros diferentes. El diccionario bíblico Holman ahí se define la apostasía como la acción de rebelarse en contra, de renunciar, de abandonar o de alejarse de lo que uno ha creído. Esto no significa salir de la iglesia. Tú puedes estar en una iglesia y haber renunciado a los principios de fe que te enseña Jesús en la palabra de Dios, que te enseña la palabra de Dios. Eso es lo que mucha gente confunde. Mucha gente piensa que el apóstata es el que se va de la iglesia, que crea división, y no es así. Es que inserta falsas doctrinas en la iglesia, es el que provoca la división y es el que trae la apostasía. Es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe personal en Jesucristo y de las verdades bíblicas. Significa también que habrán dentro de la iglesia cristiana muchos pastores y ministros que pese a sus dones y conocimientos harán mal uso de ellos al abrazar e incluir en su sistema de creencia a espíritus seductores y a falsas doctrinas. Toda falsa doctrina está amparado y está guiado por un espíritu seductor que no proviene de Dios. Todo espíritu seductor que se mete en la iglesia cristiana, que se infiltra en la iglesia cristiana, que trae al mundo, que trae el humanismo y lo mete en la iglesia cristiana para redefinir los valores de fe que nos da la palabra de Dios, está respaldado y está incitado por un espíritu inmundo, por un espíritu demoníaco, por las mismas tinieblas, por Satanás. Es por eso que está realmente guiado e incitado a ese espíritu, un espíritu de seducción. Por eso tenemos que tener muy en cuenta que participar de la apostasía es estar bajo realmente el reino de las tinieblas. Te haces un instrumento de Satanás literalmente en manos del diablo. Aunque prediques a Cristo, Satanás predica a Cristo y lo predica muy bien, mejor que nosotros. Lo único que después que lo predica te inserta la mentira, te inserta la apostasía y te mezcla la verdad con la mentira y engaña al pueblo y lo mantiene engañado y lo lleva hacia realmente donde no debe ir el pueblo de Dios. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso que hay muchos ministros de Dios hoy en día que han comprometido el altar, que han comprometido los ministerios, que han comprometido el llamado y que no le dicen al pueblo la verdad. La mayoría del pueblo cristiano está a espaldas de lo que está sucediendo. Piensa que con ir a la iglesia, nosotros nos encontramos un hermano en la calle y nos dijo: yo no sigo denominación, a mí no me importa lo que pasa, yo no sé lo que pasa, yo voy a la iglesia para buscar de Cristo. Pero tú tienes que saber que ir a la iglesia que está en apostasía, lo estás apoyando ese movimiento apostático. No solamente, como dicen algunas personas, con tu ofrenda y tus diezmos, no. Con tu presencia es con lo que más tú lo estás apoyando. Con tu presencia tú le estás dando esa fuerza. Cuando hablamos a nivel mundial de iglesias como la Iglesia Católica, que está en apostasía por los siglos de los siglos, es una iglesia que está en apostasía, en idolatría, y ella habla de la Iglesia Católica, se buscan las estadísticas, no te dicen de las riquezas que ni del dinero ni del capital que ella consta.
sino te dice de la cantidad de miembros por los cuales está formada la Iglesia Católica a nivel mundial. Y eso es lo que la ampara y eso es lo que la respalda. Así también en todas las otras denominaciones. Cuando buscamos las estadísticas, dicen forman tantos miembros de estas denominaciones. Iglesias protestantes, iglesias evangélicas, etc. Entonces es tu presencia realmente lo que le da fuerza y lo que le da valor a una doctrina falsa. Ahora, ¿qué es una doctrina falsa? Una falsa doctrina es cualquier idea, filosofía o doctrina insertada de manera hábil y sutil en la iglesia cristiana, que anula, contradice, agrega o quita la doctrina dada en la palabra de Dios, provocando una deformación de la verdad de Dios. Eso es una falsa doctrina. Por ejemplo, hoy en día está este movimiento de que todo es amor, de que Dios es amor y que todos los hermanos cristianos debemos amarnos, no importa la denominación a la que pertenezcamos. Y esto comenzó en el siglo pasado con el famoso ecumenismo, que viene justamente de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que comenzó el siglo pasado hasta que ya lo perpetuó a principios del siglo, ya después lo perpetúa a mediados del siglo, lo que es el ecumenismo, que era esto: vamos a reunirnos todos a orar, vamos a reunirnos todos a orar, vamos a reunirnos todos en oración, no importa la diferencia de pensamiento, no importa la diferencia que tengamos las iglesias, vamos a quitar las diferencias y vamos a unirnos todos, porque aquí lo que importa es el amor. No, aquí lo que importa es ser fiel a Dios. Realmente salieron de las iglesias, la Iglesia Católica, por la diferencia que había realmente en teología, por el producto de que la Iglesia Católica es una iglesia idolátrica, que abraza la idolatría y trae una falsa doctrina. Producto de esto, tiene al pueblo en tinieblas. La Biblia dice que si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, de nada te sirve decir que yo creo en Jesucristo si eres una persona idolátrica. Tú estás echando por tierra. Tú realmente no crees en Cristo, tú crees en ti a tu manera. Tú quieres buscar una manera de creer en Dios y estás acomodando a Dios de la Biblia a tus pensamientos. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Es importante saber que nosotros tenemos que ser moldeados por la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. Cuando nosotros abrazamos una idea, una doctrina o una filosofía del mundo en nuestra vida, porque nos sentimos bien, nos sentimos cómodos con ella, y comenzamos entonces a acomodar la palabra de Dios en nuestra vida, a lo que nosotros creemos, pues nosotros no hemos salido de la sana doctrina. Nosotros hemos abrazado entonces una idea, una corriente que no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra y que realmente, más que acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Nos hablaste de la Iglesia Católica. ¿Puedes ponernos ejemplos de cómo otras denominaciones están siendo de esa manera, entrando en ese adulterio con relación a la palabra de Dios? Bueno, hoy en día, si buscamos en internet y buscamos y nos informamos, vamos a ver que tristemente la iglesia protestante, que fue la primera que se separó de la iglesia católica, donde se encuentra la iglesia anglicana, se encuentra la presbiteriana, se encuentra la episcopal, etc., la luterana, la iglesia también evangélica, que después fue un movimiento más cerca de la palabra de Dios, se puso más revolucionario, que buscaba con más intensidad la palabra de Dios, donde se encuentran las iglesias evangélicas, como la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia los pentecostales, la iglesia de Dios, etcétera, etcétera. Y a toda la iglesia, de una manera u otra, se han unido a este movimiento ecuménico, han abrazado estas ideas y también otras ideas que han venido a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, el cual estamos viviendo, que es todo este movimiento de darle legalidad al aborto, de legalizar el aborto y de aprobarlo, lo cual es en contra de la palabra de Dios. Y últimamente, de darle paso también a este movimiento que tiene que ver con todo lo que es abrazar toda esta manifestación del matrimonio homosexual, de instituir líderes homosexuales en las iglesias, pastores, que sean hombres o mujeres que son homosexuales. Y quiero pararme aquí a hacer un punto. Nosotros no tenemos nada en contra de personas que sean homosexuales. Si bien dicen de que Dios ama a todas las personas, sí, Dios ama a todos los hombres. Dios ama al homosexual como ama al criminal, ama al violador, ama al que miente, ama al que estafa, que roba, ama a todos los hombres, pero no ama el pecado de los hombres.
Para Dios es tan pecador un asesino en serie como un homosexual. Son pecados. ¿Por qué? Porque son pecados que lo apartan de Él. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que aparta al hombre que Él creó de Él, de su creador. Eso Dios no lo ama. Por lo tanto, aquí viene la diferencia. Nosotros no es que tengamos nada en contra de los homosexuales. Nosotros no aceptamos el pecado del homosexual como no aceptamos el pecado de un criminal. Un criminal que viene a la iglesia se tiene que convertir a Jesucristo y arrepentirse de su pecado y tiene que cambiar, ser transformado por la palabra de Dios. O un homosexual que viene a la iglesia igual. Tú no puedes admitir a una persona con su pecado, dejar que siga viviendo con su pecado y que no sea transformado por la palabra de Dios. Porque al final, tú estás siendo un mentiroso, estás siendo un falso ministro delante de Dios porque estás pervirtiendo realmente la palabra que te se ha enseñado por una ganancia, por lo que sea. Y la persona que viene está perdiendo su tiempo miserablemente porque creer en Dios no lo hace salvo si realmente no se transforma a la palabra que trae Jesucristo. Jesucristo no vino a buscar creyentes, a formar creyentes, vino a formar discípulos. Un discípulo es aquel que se transforma conforme a su maestro, conforme a las enseñanzas de su maestro. Lo vamos a ver en el próximo domingo. Por lo tanto, es importante saber que creer, la misma palabra Dios nos enseña, que creen los demonios y tiemblan. Los demonios conocen quién es Jesús. Cuando a Jesús se le presentaban, lo llamaban así: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, lo conocen perfectamente. No hace falta que nadie se los presente, ellos lo conocen. Por lo tanto, creen los demonios y tiemblan porque saben quién es Jesús. Por lo tanto, no nos dice nada que una persona diga yo creo en Dios, si al final no se aparta de sus pecados, no se aparta de su mal camino, no hace nada, está perdiendo su vida miserablemente, porque su final va a ser un final de muerte. Y para esto vino Jesús, para que el final de nosotros no sea un final de muerte. Esta es la paz que nos viene a traer. Nos viene a traer la reconciliación con el Padre, nos viene a traer la reconciliación con Él, nos viene a traer la vida eterna, y la vida eterna está encerrada en Él, en sus enseñanzas, en su palabra. Si nosotros no abrazamos su palabra, si nosotros no somos transformados por la palabra de Dios, estamos perdiendo nuestra vida miserablemente con venir a la iglesia y con decir de que somos cristianos, porque al cielo no van las buenas personas. De hecho, las buenas personas no existen. Existen simplemente personas que deciden caminar en bien, en hacer el bien, y personas que deciden en no caminar el bien, en no hacer el bien. Por lo tanto, es muy importante que nosotros busquemos lo que dice la palabra de Dios, que nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios y el dejar sernos transformados por la palabra de Dios cada día de nuestra vida. Porque cada día de nuestra vida tenemos que caminar conforme a esto y luchar contra los deseos de nuestra carne, que es lo que más se antepone a nosotros. Ahora, para apoyar lo que estamos diciendo, de que es una falsa doctrina que deforma la verdad de Dios, ahí tenemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Amén. Ahí dice, a partir del versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escuchen bien cómo define esto la palabra de Dios. Ya este ministerio estaba, cuando los apóstoles estaban vivos, ya este ministerio de iniquidad ya estaba, había comenzado. Y fíjense en dos cosas tan sencillas que habla, que dice que enseñan a los hombres a tenerse alimento y a no casarse. Dos cosas muy sencillas, mucho más sencillo lo que está pasando hoy aquí. Pero ya el apóstol Pablo lo tiene como apostasía. Y aquí podemos ver de que para Dios todas las cosas son importantes. No eso de que no, eso no es tan importante o eso no es importante. Para Dios todo es importante. Y ojo con esto. Cuando están diciendo que una cosa no es tan importante o no es importante, realmente están quitando la importancia a algo que Dios está diciendo que es importante. Por lo tanto, aquí tenemos que tener el punto. ¿Realmente quién tiene la razón? ¿La tiene Dios o la tiene el hombre que está diciendo que eso no es tan importante? Lo importante es venir a la iglesia, cantar coro, cantar alabanza, a adorar a Cristo y ya. Y escuchar la palabra de Dios. No, aquí todo es importante. Aquí es importante porque si tú no obedeces, realmente dice la palabra de Dios que te vuelves como un hechicero. Dice que el pecado de desobediencia es similar al pecado de hechicería. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es más importante obedecer que ofrecer sacrificio. Es mucho más importante obedecer la palabra de Dios que ofrecer sacrificio. Es mucho más importante obedecer la palabra de Dios que cantar alabanza, que cantar adoración. Y a mí me encanta la alabanza, me encanta la adoración. Es mucho más importante obedecer la palabra de Dios que meterme en una iglesia bajo una cúpula de apostasía, bajo un manto de apostasía simplemente porque fui a la iglesia. No, es más importante obedecer la palabra de Dios. Yo me reúno en una iglesia, me reúno en una casa, me reúno bajo un árbol, me reúno donde me tenga que reunir, pero obedeciendo la palabra de Dios, que es mucho más importante, porque lo demás de nada te sirve. Ahora, el significado de justicia dice que es acción contraria a la justicia. Para Dios, la injusticia más grande que existe es deformar, alterar, cambiar el mensaje de la palabra de Dios, que el mismo Dios ha entregado a los hombres, porque el propósito principal de la palabra de Dios es revelarnos y enseñarnos quién es Dios y guiarnos hacia Él. Eso es lo más importante, ese es el mensaje de la palabra de Dios. Es mostrarnos quién es Dios, quiénes somos nosotros en la condición que estamos y guiarnos hacia Él. ¿Cuáles son los pasos para ir hacia Él y permanecer en Él? Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos fuera de este propósito. Y ahí es donde nos quiere el diablo. Porque cuando estamos fuera de este propósito, estamos perdidos. Hay muchas personas hoy en las iglesias que desgraciadamente están perdidos. Porque no saben realmente que están disipando su tiempo y que lo están perdiendo miserablemente. Porque no saben realmente los pasos que están dando. Y otros que saben los pasos que están dando porque están en apostasía y siguen falsas doctrinas que realmente no están en la Biblia y que Dios las condena. En 1 Timoteo 4:1, allí nos dice la palabra de Dios. ¿Ya llegamos? Ahí dice, a partir del versículo, en el versículo 1, del versículo 1 en adelante, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense cómo lo define la palabra de Dios, espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a tenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, lo que estábamos hablando. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y aquí ya estamos viendo, pues se están metiendo en esta apostasía de la cual estábamos hablando, que la misma palabra de Dios está diciendo, para Dios todo es importante. Cuando tú deformas un poquitico la palabra de Dios, ya estás deformando el mensaje que Dios está dando a su pueblo, a aquellos que le quieren seguir.
Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser celosos de guardar la palabra de Dios, pero guardarla conforme a Él nos las da. Que no podemos alterar nada de lo que está ahí, porque alterar un pequeño punto, una pequeña coma, es como sentar las bases para que se sigan alterando otras cosas, se sigan cambiando otras cosas. Los otros días, mi esposa me dio una noticia que aparece en internet, de que descubrieron un manuscrito que es escrito en siriaco, un versículo, y le han dado una importancia, una grandeza a un versículo que no se contradice en nada lo que está escrito en el original. Y ella me decía, no entiendo por qué hacen eso. Le digo, esa es la plataforma, es la base, para después decir que aparecieron otras cosas que sí deforman el texto bíblico. Hoy estoy hablando de un versículo que apareció en siriaco, que no tiene nada que ver con que se escribió en griego. No, la diferencia es mínima. Uno dice que comieron, otro dice que faltaron espigas y después comieron. Sabemos que no puedes comer el trigo con la cáscara, lo tienes que frotar para podértelo comer. No se contradicen en nada. Pero apareció un versículo que tenía escondido la Iglesia Católica en un lugar, hicieron una bulla, hicieron un tremendo espectáculo. Se están sentando las bases para mañana decir que aparecieron otros versículos, aparecieron textos enteros que se iban completamente en contra de lo que la palabra de Dios está escrita. Y la gente sin discernir corren detrás de toda esta corriente, de todas estas ideas, estas falsas doctrinas, que están siendo realmente insertadas por personas que tienen una mente cauterizada, que están corruptos, que están metidos dentro de la iglesia y que desgraciadamente ocupan muchos de ellos un puesto de liderazgo. Por eso el pueblo lo sigue y no saben lo que están siguiendo. Es necesario leer la palabra de Dios, es necesario estudiar la palabra de Dios y estudiar a la luz de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa o qué nos dice la Biblia? Si yo, como líder, sé que cuando tú callas delante del pecado, cuando tú lo consientes de alguna manera con tu silencio, porque estás sacando algún provecho, aun cuando el provecho sea, porque de esa manera mantengo un edificio, por ejemplo, aunque el provecho no sea dinero, pero tengo un edificio que es de la Iglesia Católica, por ejemplo, y lo estoy sacando provecho, pero estoy entonces de alguna manera callándome delante del pecado por sacar ese provecho. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice a los líderes de eso? Tú te haces parte de la apostasía cuando decides no salir de ella. Es sencillo. Lo vamos a ver aquí. Y Dios habla claro con relación a eso. Cuando tú decides permanecer en un lugar, por la razón que sea, puede ser la razón más hermosa que tú la puedes pintar. Puedes poner la razón más hermosa, más linda. Puedes hacer inclusive una película de Hollywood. ¡Oh, qué bonito! Cuando tú decides permanecer en un lugar, tú formas parte del movimiento que hay en ese lugar. Si en un lugar de apostasía, formas parte de ese movimiento de apostasía. Aunque tú digas que no, sí formas parte de ese movimiento. A nivel de ley, si mi papá o mi hermano cometió un crimen y yo me callo, sencillamente me callo, ya yo soy cómplice. Tú eres cómplice y la justicia te va a juzgar por eso. Exactamente. Y es a nivel de ley, imagínate a nivel de Cristo. A nivel de ley espiritual es lo mismo. Cuando tú callas, tú te haces cómplice de lo que está sucediendo. Formas parte de lo que está sucediendo y vas a ser juzgado por eso. Por eso no nos podemos callar. Es importante extender nuestra voz. En marketing, las compañías gastan mucho en propaganda para anunciarse. Pero ellos han reconocido que la propaganda más fuerte y efectiva que hay es la que ellos le llaman persona a persona, peso en tu peso. Porque cuando una persona recomienda algo o habla de algo, ya sea positivo o negativamente, dice que hace un efecto muy grande a la persona que está al lado, una persona conocida, un familiar, un amigo, etc. Si se recomienda algo positivamente, pues hay una posibilidad de un 50% que la persona a la cual se la está recomendando vaya. Pero si tú recomiendas algo negativamente, hay una posibilidad de un 50 o más de un 50% que la persona que esté escuchando decida no ir a ese lugar. Todo lo que la compañía gasta en marketing tiene una efectividad de un 1, puede ser que hasta un 3%, pero persona a persona tiene una efectividad mínima de un 50%. Fíjense la diferencia.
Por lo tanto, lo más importante que hablar esto online, en línea, que las personas lo escuchen, más importante es que cada cristiano que esté consciente de todo esto extienda su voz persona a persona, porque es necesario que la iglesia cristiana comience a despertar y comience a abrir los ojos y apartarse de esta gran apostasía, que es una gran apostasía que hay dentro de la iglesia cristiana. Sí, esa es nuestra tarea, es una tarea muy importante, y creo que a esto Dios nos está llamando en los últimos tiempos. Nos está llamando, son últimos tiempos, tiempo de definirse, tiempo en lo que dice la palabra de Dios, que viene un evento, el gran evento para el cual tenemos que estar preparados como cristianos. Y ese gran evento es que Dios va a venir por su iglesia, viene el rapto y va a arrebatar a la iglesia, y se va a llevar a la iglesia y se va a ir también junto con la iglesia del Espíritu Santo. Y que es una manera de estar o frío o caliente. Antes no sí, esté frío sí. o caliente, porque al de en medio Dios lo va a vomitar de su boca. Todo eso lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que antes uno decía, bueno, ¿quiénes son fríos y quiénes son calientes? Y me recuerdo que sobre la época de los 80, los 90, decían, no, aquella iglesia es fría porque se canta de esta manera, aquellos son calientes porque hacen bulla y tocan pandereta, y se definía así lo frío y lo caliente, y había una confusión muy grande. Hoy en día podemos ver claramente, los calientes son los que deciden obedecer a Dios y su palabra, y los fríos son los que se están acomodando a la palabra de Dios, los que están abrazando doctrina del mundo, pensamiento del mundo, filosofía del mundo, que están entrando en la iglesia y se están acomodando a ellos porque se sienten bien así. Y la palabra de Dios no los está transformando, sino que ellos realmente se están perdiendo miserablemente. Forman parte de la misma iglesia, están en la misma iglesia, pero son dos posturas completamente diferentes. Una postura hacia lo frío, hacia lo negativo, hacia la muerte, y otra postura hacia lo positivo, hacia lo caliente, hacia la vida. Y cada día se están definiendo cada día más. Cada día se están definiendo más estas dos partes dentro de la iglesia cristiana. Debemos estar en la parte caliente. La parte caliente es la que decir, sí Señor Jesús, ven a mí, sí, transforma mi vida, cámbiame, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad, yo no quiero seguir detrás de mis pasos, yo quiero seguir detrás de tus pasos. Esa es la actitud de una persona que está caliente, de una persona que no está fría, una persona que está en apostasía, es una persona que aunque diga que ama mucho a Cristo, que predica mucho a Cristo, o que tiene muchos títulos. Desgraciadamente hoy los que más títulos tienen son los que más corruptos están y los que más fríos están, muchos de ellos. No les sirve de nada, ¿tú sabes? Por ejemplo, el pastorado es un ministerio. Hay muchos que definen el pastorado por un título que tiene. Si tú defines pastorado por un título que tiene, que a veces es necesario tener el título para ejercer el pastorado, pero si tú lo defines por el título que tiene, lo tienes editado en una pared, es triste decirte que tu ministerio está colocado en una pared junto con el título que tú tienes colocado en la pared. El pastorado es un ministerio, y no estoy hablando del nombre de ningún pastor. Dijimos que esto aquí no es para, este ministerio que se levanta de aquí no es para atacar a nadie personalmente, no vamos a decir nombre ni apellido, pero sí tenemos que decir lo que está sucediendo, y está sucediendo no a nivel local, ni nacional, está sucediendo a nivel mundial. Hay que denunciarlo, porque es necesario que despierten líderes de iglesia, que despierten iglesias enteras, que despierten de este sueño hermoso que se ha metido dentro de la iglesia, de este humanismo que se ha metido, de esta corrupción, de esta inmundicia que se ha metido dentro de la iglesia cristiana, y que comiencen y vengan a Cristo, porque se están jugando la eternidad, es lo más importante, se están jugando la eternidad. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios con respecto a la apostasía? Ahí vamos entonces a ver en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. A buscarlo aquí. Versículos 15 y 16. Apocalipsis 3. Versículos 15 y 16. Lo más interesante aquí de la Biblia es que hay Biblias que definen cuando habla Jesús y te ponen pasajes para partes en rojo y partes en negro. Todas las letras de aquí que está en Apocalipsis, que está hablando Jesús a las iglesias, todo está en rojo. Hay que prestarle suma atención. Y en Apocalipsis 3, versículos 15 y 16,
Allí dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la actitud de Dios con respecto a la apostasía. Va a vomitar a los que son tibios y calientes. ¿Por qué? Escuchábamos el otro día un pastor, un muy buen pastor, gracias a Dios, que él definía por qué al tibio lo vomita su boca si ya está dentro de la iglesia, por qué no transformarlo, por qué el tibio ha tomado una postura que realmente permite que sea una plataforma para que engañe a los que están calientes. Y no pasa nada, yo también soy cristiano, yo también vengo a orar, yo predico a Jesucristo, todos somos hermanos, todo está muy bien, movimiento de amor, vamos a abrazarnos, amor, todo está muy bien, cuando las cosas no están bien, están mal. El problema es que el tibio, ya sin darse cuenta, pasó a ser hipócrita. Sí, y está permitiendo... Porque le está dando y diciendo a cada cual lo que quiere escuchar, no lo que dice Jesucristo. Y es una herramienta poderosa en las manos del diablo para confundir a los que están calientes y traerlos a la parte tibia. Los arrastra. Si el que está caliente no está definido, dice la palabra de Dios, que es poder de Satanás para engañar inclusive a los escogidos de Dios. Se vuelve un instrumento en las manos del diablo y justamente por eso engaña, porque yo también predico a Cristo, yo también amo a Dios, yo también voy a la iglesia, mira qué buenos somos, vivimos todos en amor, vamos abrazando en amor y lo importante es venir aquí, adorar a Dios, venir a la iglesia, participar y estamos bien. No, lo importante es obedecer la palabra de Dios. Eso es lo importante. Si tú no obedeces la palabra de Dios, no haces nada si no obedeces esa palabra. Si tú no la sigues, si tú no dejas que te transforme, no haces nada. Pierdes tu vida miserablemente en una iglesia. Eso es lo que hace el tibio. Por eso va a vomitar de su boca. Al frío Dios lo puede convertir. Del caliente es agrada, pero del tibio es una abominación delante de Dios que el mismo Dios no soporta, apesta. Es una peste, una inmundicia muy grande, apesta delante de Dios. Puede parecer muy santo, muy lindo delante de los hombres, pero no es acepto por Dios. Y lo va a vomitar, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿provoca algún daño la apostasía? Si vamos ahí en Apocalipsis 2, del 19 al 20, allí dice, Apocalipsis 2, 19 al 20, el mismo Espíritu hablando a las iglesias, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Ahí lo está diciendo muy clarito. Eso no lo tolera Dios. Dios no tolera cuando una persona permite que una mentira que se meta dentro de la iglesia cristiana se enseñe y que personas que estén bajo esa cobertura piensen que está bien. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan fácil engañar? Señores, somos parte de la humanidad. Hay que entender eso. Nosotros no estamos afuera de la humanidad. Nosotros estamos con los mismos problemas. Pero hemos sido llamados a ser luz y hemos sido llamados a ser sal. Y aquí es donde viene la diferencia, que cuando tú dejas que estas doctrinas, donde apoyan el aborto, se meten en la iglesia, donde apoyan el matrimonio homosexual, se meten en la iglesia, donde apoyan que se oficialicen ministros homosexuales, es como decirle ahora a un asesino en serie, ven a la iglesia, te recibo, te abrazo y sigue asesinando, mira, mátame a mí, o mata al pastor, mata a la congregación entera, te queremos, tú has paseado con nosotros, es mentira. No, eso es falso. Es mira, mentira. Cuando tú sabes que una persona, que un pastor, cuando la congregación se entera que un pastor está en adulterio, lo quitan. Si tuvieran un pastor que sabe que es un asesino, lo quitan. Si tienen un pastor que saben que es un mentiroso, lo quitan. Entonces no puede admitir un pastor que sabe que es homosexual, es un pecado más. Para la Biblia, pecado es pecado. Por lo tanto, todos se tienen que arrepentir y todos tienen que cambiar. ¿Que es difícil? Es difícil. Todos tenemos luchas internas. Pero el apóstol Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo con fortaleza. Y no lo dijo en Hawái, no lo dijo en una cabaña pasando las vacaciones, tomándose un refresco rico a la sombra palmera, no lo dijo en una casa, metido en una casa, en lo más profundo de la casa, con un
atado a un cepo, con un grillete en el pie y custodiado fuertemente, como si fuese el peor de los asesinos, cuando era un hombre que lo único que perseguía era hacer la voluntad de Dios. Allí lo escribió, y allí lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es tu fortaleza y Él es el que te ayuda. Tenemos que buscar eso. Los cristianos hoy en día, más que agradar a otras personas, tenemos que buscar ser apasionados de Jesús. Si nosotros no somos apasionados de Jesús, no somos nada. Es cuando comenzamos a ceder, es cuando comenzamos a permitir, y es cuando nos gana la corrupción, y es cuando nos gana este espíritu de Jezabel. Este espíritu de Jezabel, cuando se habla de Jezabel, se habla mucho de mujeres, mujeres y mujeres, pero es un espíritu demoníaco. Puede venir sobre una mujer, puede venir sobre un hombre. De hecho, todo ministro de Dios que permite que entre la corrupción en su iglesia, en su congregación, está seducido bajo un espíritu de Jezabel. Porque él es el líder, él es el que tiene realmente que cuidar a la congregación, no permitir que Satanás haga a la congregación lo que le dé la gana. No permitir que Satanás ponga una cobertura diabólica encima de la congregación. Tú tienes que tener la cobertura de Cristo. No puedes tener las dos coberturas. No puedes decir que estás bajo un pecado apostasía y tener la cobertura de Cristo y del Espíritu Santo. Eso es mentira. Y es una gran abominación. Porque estás en la gran herejía. Porque estás haciendo partícipe a Jesucristo de la apostasía y de la abominación que hay en tu iglesia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que aceptamos en nuestra vida. Ahora, ¿nos puede tomar por sorpresa la apostasía? Sí. De hecho, la apostasía ha tomado por sorpresa a la iglesia cristiana, porque los líderes son los responsables. En la Biblia está escrito: herirás al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la cabeza es importante para todo movimiento. Importante. Las ovejas siguen al pastor. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Viene la ovejita? No, tiene que ir oveja por oveja. No, Satanás viene al líder, viene a la cabeza. Él engaña a la cabeza, él seduce a la cabeza, él compra a la cabeza. Él negocia con la cabeza. Cuando ya compró la cabeza, cuando ya sedujo a la cabeza, cuando ya metió la doctrina falsa a través de los líderes, entonces las ovejas están siguiendo un pastor, pero están siguiendo un pastor corrupto. Están siguiendo un pastor que está enseñando una falsa doctrina. Porque no solamente se enseña falsa doctrina con las palabras, también con el ejemplo se enseña. Con callar, con dejar que entre. Y con callar, con dejar que permanezca. Cuando tú eres el líder, cuando tienes la autoridad de echar fuera la falsa doctrina y de echar fuera el espíritu demoníaco, tú estás dejando que eso contamine tu casa, que contamine tu iglesia y que dañe tu vida, tu ministerio y también la iglesia, la cual Dios puso en tus manos y mandó que tú tenías que cuidar. Es tu responsabilidad. Y ojo, todos los ministros, todos los llamados por Dios para pastorear, para tener congregaciones debajo de ellos, ya sean de miles o de cientos, van a un día a dar cuenta delante de Dios por las ovejas que Jesús puso bajo su cuidado. Van a dar cuenta, y esto de que van a dar cuenta no significa que están muy lejos, muy remotos. En cualquier momento, cualquiera de nosotros estamos en la presencia del Señor. No necesariamente tiene que llegar al fin de los tiempos. Puede ser que sea a través del fin de los tiempos, pero puede ser, como dice la Biblia, todo el poder de un hombre radica en el aliento de su nariz. Dios corta el aliento de tu nariz, te llama a su presencia, que tiene toda potestad para hacerlo, y estás dando ya cuenta delante de Él por lo que estabas haciendo. Porque vamos a tener que dar cuenta. A que más se le da, más se le exige. Entonces eso de que el pastorado, hemos confundido la visión del pastorado. Aquí en América se ha confundido grandemente, ha entrado toda esta apostasía del evangelio de la prosperidad. La gente piensa que ser pastor. Una vez hablamos con un muchacho, se le preguntó a un muchacho: ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Quieres ser doctor? Antes de decir que quieres ser doctor, los doctores viven bien, no, yo no quiero ser doctor. ¿Quieres ser abogado? No, yo no quiero ser abogado. Se le preguntó muchas cosas. Bueno, por fin, ¿qué tú quieres ser consejero? Yo quiero ser pastor. ¿Y por qué quieres ser pastor? Muchachos, los pastores viven bien. Buenas casas, buenos carros, mucho dinero. Esa es la visión que tiene un niño. Y los niños dicen lo que piensan. La visión que tiene un niño. Yo quiero ser pastor cuando sea grande, porque eso es lo que le han enseñado.
se ha corrompido, se ha prostituido el ministerio, desgraciadamente, aquí en América del Norte, en donde nosotros debiéramos realmente darle gracias a Dios porque tenemos hasta el momento libertad de culto, que otras naciones no cuentan con eso y no gozan con eso, son perseguidos por el simple hecho de decir que son cristianos. Por lo tanto, nosotros realmente debiéramos dar gracias a Dios y aprovechar esta libertad de culto que tenemos realmente para hacer un servicio verdadero al Señor. Y el servicio verdadero que tenemos, más que en una iglesia, y dar una ofrenda, y ahí hacer una oración, es que nuestra vida sea una ofrenda, y sea una oración, y sea un olor fragante delante de Dios. Lo demás es importante, pero si lo demás no está acompañado por esto que acabo de decir, es nada. Dios no recibe tu ofrenda, Dios no recibe tu diezmo, Dios no recibe tu oración. Tú puedes cantar muy lindo, tú puedes dar mucho dinero, tú puedes hacer mucha presencia, pero si tú no estás acorde a la voluntad de Dios, Dios no recibe lo que tú estás haciendo. Lo recibe el hombre, pero Dios no. A Dios tú no lo puedes comprar con dinero, a Dios tú no lo puedes encantar con alabanza y a Dios tú no lo puedes seducir. Él es Dios. Y Él no se tiene que acomodar a ti, tú te tienes que acomodar a Él. Él no se tiene que transformar a ti, tú te tienes que transformar a Él, porque Él es Dios y tú eres su creación. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Allí dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, apártate de los tales. De nada vale que hayas pasado mucha escuela, que hayas leído muchos libros, que tengas mucho conocimiento, de nada, estás envanecido, te envaneciste, dice aquí la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que te apartes de los tales. ¿Por qué? Porque estás enseñando una falsa doctrina. Y una falsa doctrina es todo aquello que te aparta de la sana doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Le añadiste un poquito, ya es una falsa doctrina. Ya es una falsa doctrina. Tú no tienes que añadirle nada a la palabra de Dios. Le quitaste un poquito, ya es una falsa doctrina. No tienes que quitarle nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como Dios la dio, y esa es la sana doctrina. Cuando te vas fuera de ella, ya no estás caminando en la sana doctrina. Hoy en día, la corrupción dentro de la iglesia lo han permitido y la han perpetuado justo los líderes de la iglesia. Ellos son los que la han permitido, también los que la han perpetuado y han dejado que esa corrupción esté allí, se acomode y que haga ahí su obra. Un líder o un pastor está para guiar a la iglesia a Cristo y para mantenerla unida a Jesús. Cuando un líder o un pastor, por mantener una posición, una reputación, un bienestar material, un salario, un retiro o un edificio o lo que sea, compromete el mensaje del evangelio, el tal se ha apartado de la verdad y la iglesia que está bajo su cuidado corre gran peligro. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue al pastor. Y si el pastor ni siquiera le dice lo que está pasando, pues inclusive lo sigue a ciega. No sabe lo que está pasando, pero lo está siguiendo. Y la palabra de Dios es clara. Dice Jesús, si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Por lo tanto, esto no realmente no discrimina a nadie y no aparta a nadie. Si tú eres guiado por un ciego, vas a ir hacia el camino del ciego. Si tú eres guiado por una persona que va hacia la muerte, hacia la condenación eterna, pues vas allí. Ese es el camino que te está llevando. Por lo tanto, apártate de los tales. ¿Cómo enfrentar la apostasía? La palabra nos enseña en 2 Corintios 6, del 14 al 18. Allí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es cómo se debe enfrentar la apostasía. En Isaías 52:11, ¿qué espera Dios de nosotros con respecto a la apostasía? Es decir, la apostasía, tú no la enfrentas estando dentro de la apostasía. Porque hay inclusive que el día no voy a permanecer aquí, yo no voy a cambiar, ¿sí? Vas a cambiar la Iglesia Católica que ha estado siglos enteros en idolatría. Vas a cambiar todo este movimiento que lleva ya más de un cuarto de siglo y cada día se pone peor, la abominación es peor, la maldad incrementa. ¿Lo vas a cambiar? Mentira, apártate de los tales. La palabra de Dios sabe más que tú, dice que te apartes de los tales, que salgas de ellos. Así es como lo enfrentas. Sale de ellos y desde afuera. Tú tienes que luchar adentro, no vas a hacer nada. Eso es mentira. Eso es mantener una posición adentro por algún interés. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros con respecto a la apostasía? Isaías 52:11, un texto muy parecido. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Somos vasijas, utensilios santos, tenemos que purificarnos, tenemos que salir de en medio de esa apostasía. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Importante. Dios va a enviar juicio a los que están en apostasía. Si tú no quieres recibir parte de esas plagas, ese juicio, tú tienes que salir afuera. Y en la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, en el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí cuando dice que contendáis ardientemente, eso significa que batalles o luches hasta la agonía, es decir, hasta la muerte, hasta tus últimas fuerzas, lo último de tu vida. Estás ya en tu momento final, que sigas luchando por la fe que un día se nos ha sido dada a los santos. Dice que esto es está escribiendo acerca de nuestra común salvación. Tenemos un Salvador, un solo Salvador que es Jesucristo Señor. Él nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Solo Jesús. Si tú aceptas a Jesús, es aceptarlo a Él, es aceptar sus enseñanzas, es aceptar sus instrucciones, es aceptar sus mandamientos. Eso es aceptar a Jesús. Dejarte guiar por Él es dejarte guiar por sus enseñanzas, dejarte guiar por sus instrucciones y por sus mandamientos. Si tú no lo haces así, yo no sé a cuál Jesús tú estás aceptando. Pero la Biblia dice que al aceptar a Jesús tú aceptas lo que Él trae para tu vida, que es la salvación. Y eso lo que Él trae es por lo que tienes que guiarte y es por lo cual tienes que dejar transformarte. Aquí Judas nos habla conforme a esto. Nos dice que tenemos que ser conscientes de esto, que tenemos que luchar hasta nuestro último aliento, hasta nuestra última fuerza. De esta manera nosotros enfrentamos y combatimos la apostasía. Salimos de ella, salimos de la apostasía, así la enfrentamos, pero también la denunciamos. No hacemos nada con salir de la apostasía y quedarnos escondidos en un rincón. Porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Nosotros tenemos que desde el punto donde nosotros estamos, nosotros tenemos que ser una voz que se levante, que denuncie la apostasía y que le abra los ojos a aquellos que tienen los ojos cerrados, que tienen una venda en los ojos, se la quitemos para que puedan ver y para que también sacan de la apostasía bajo la cual están.
Amén. Sí. Vamos a terminar este estudio en oración. Esta palabra que dimos hoy aquí. Si alguien quiere orar para terminar. Sí, Padre, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, que nos conforta, que nos ayuda a mirar, Señor, tu santa palabra, Padre. Permítanos, Señor, que lo podamos discernir, lo podamos adaptar a nuestra vida, Padre. En el nombre glorioso de Cristo, Señor, así te lo pedimos, así lo creemos y así lo miramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.